Desde el primer instante en que esta noticia comenzó a circular, cuando se hizo pública la información de que México estaba liquidando bonos del Tesoro de los Estados Unidos, quedó claro que no se trataba de un movimiento cualquiera ni de un episodio aislado en el paisaje financiero global. Era una señal que, para quien lleva décadas analizando la estructura del poder económico internacional, revelaba no solo un cambio de estrategia, sino el inicio de una transformación profunda en la manera en que los países responden al dominio financiero estadounidense. Quise que todos prestaran atención porque lo que parecía un titular rutinario encendió inmediatamente todas las alarmas, no por el acto técnico de la venta en sí, sino por lo que esa acción representaba en el tablero geopolítico del siglo XXI. Este tipo de movimientos jamás nace de la improvisación. Nunca surge de un capricho momentáneo. Cuando un país decide desprenderse de una parte de los bonos del Tesoro estadounidense, está revelando que ha detectado un riesgo estructural, una grieta creciente, una desviación peligrosa en el comportamiento del país emisor de la moneda de reserva del planeta. Este gesto, hecho por México de forma deliberada, silenciosa y quirúrgica, se convirtió en un mensaje directo dirigido al corazón del poder estadounidense. Ya no era una advertencia diplomática, ya no era una nota pública o una declaración retórica. Era un mensaje transmitido en el único lenguaje que Washington siempre escucha con atención, el lenguaje financiero. Porque en los mercados no existen las metáforas. Allí todo es literal. Cuando un comprador relevante deja de comprar, o peor aún, comienza a vender, está diciendo sin palabras que la confianza ha sido lesionada, que la previsibilidad se ha deteriorado y que la estabilidad antes garantizada ha dejado de ser tal. Que este gesto provenga de México, un vecino indispensable, un socio comercial crucial, un engranaje esencial en la maquinaria económica norteamericana, multiplica su impacto y hace que las vibraciones de este movimiento atraviesen, como un eco, cada rincón de los mercados internacionales. Para comprender por qué esto es tan relevante, hay que analizar el detonante real detrás de la decisión mexicana. Porque aunque muchos analistas apresurados quisieron reducirlo a las tarifas comerciales impuestas por Trump, la verdad es que la raíz del movimiento era mucho más profunda y más compleja. Dentro de las instituciones financieras mexicanas se consolidó la percepción de que los Estados Unidos estaban entrando en una fase de inestabilidad política y económica tan intensa que podía poner en riesgo la seguridad de quienes dependieran excesivamente de su deuda. Un país que emite la moneda de reserva global no puede comportarse con impulsividad. No puede convertir su política comercial en un arma electoral. No puede improvisar sanciones, tarifas y amenazas cada vez que experimenta tensiones internas. Cuando lo hace, el resto del mundo comienza a revisar sus mapas de riesgo y ajusta sus estrategias de supervivencia exactamente como lo hizo México. Durante décadas, los bonos del Tesoro estadounidense fueron considerados un refugio casi perfecto. Representaban liquidez inmediata, seguridad jurídica, estabilidad política y la confianza casi inquebrantable de que la economía estadounidense respondería con coherencia incluso en momentos de tensión. Pero cuando ese país pierde coherencia, cuando la política se vuelve impredecible, cuando la confrontación interna se intensifica y cuando los ciclos electorales se convierten en herramientas para sembrar caos financiero, entonces incluso los actores más tradicionales comienzan a tomar distancia. Y es en ese punto donde México toma una decisión histórica, reducir su exposición a la deuda estadounidense antes de que la volatilidad se convierta en crisis abierta. Lo extraordinario no es que México haya actuado, sino que lo haya hecho primero, lo haya hecho con anticipación. Lo haya hecho antes de que los síntomas sean visibles para el público general, antes de que los titulares griten preocupación, antes de que los análisis internacionales reconozcan públicamente el deterioro. México decide mover sus reservas cuando todavía es posible vender los bonos a un precio relativamente favorable, demostrando una inteligencia financiera que desconcertó a Wall Street, acostumbrada a ver al país latinoamericano como un actor que reacciona en lugar de anticiparse. Esta acción no solo gestionó riesgo, sino que envió un mensaje geopolítico potentísimo. México ya no depende de la deuda estadounidense como antes y está dispuesto a tomar decisiones que favorezcan su estabilidad aunque incomoden a Washington. Y en ese momento comienza la verdadera historia. Porque cuando México ejecuta esta venta, aunque la cifra concreta pueda parecer pequeña en un sistema global que mueve trillones de dólares, los mercados no observan el monto, observan al actor, observan la señal. Observan la valentía de tomar distancia cuando todos los demás siguen atrapados en la inercia. Y esa señal desencadena un conjunto de reacciones que evidencian la fragilidad acumulada durante años en el sistema financiero estadounidense. La primera reacción fue silenciosa pero inequívoca, un leve repunte en los rendimientos de los bonos a corto plazo. Una alteración mínima. Sí,
pero suficiente para activar las alarmas en los modelos de riesgo, suficientes para que los algoritmos registraran la presión vendedora y suficientes para que los analistas se preguntaran quién estaba deshaciendo posiciones con tanta decisión. Lo que sí es un fenómeno psicológico que los mercados conocen bien. La pregunta que comenzó a circular en las mesas de operaciones fue simple, pero devastadora. ¿Qué sabe México que nosotros no sabemos? Cuando esa pregunta aparece en Wall Street, es porque los operadores han detectado que un actor que se supone que debería estar alineado con los intereses estadounidenses ha percibido un riesgo que otros aún no logran reconocer o no quieren aceptar. La segunda reacción surge en el mercado cambiario. El dólar muestra oscilaciones inusuales, no porque México tenga el poder de doblegar la moneda global, sino porque la señal envía dudas al resto de los inversionistas. El peso mexicano mostró una resiliencia inesperada, algo que rompió los esquemas tradicionales. Los mercados interpretaron la decisión mexicana no como un acto de desesperación, sino como una maniobra estratégica de gestión de riesgo. A partir de ahí, la preocupación se expandió hacia un nivel más profundo. Porque detrás de esta reacción inmediata se esconde un problema que Estados Unidos ha tratado de ignorar durante años. Su modelo de financiamiento es insostenible. El país vive de un endeudamiento permanente que aumenta año tras año, década tras década, sin que exista una estrategia real para contenerlo. Su déficit fiscal es tan grande que necesita compradores constantes, disciplinados y predecibles. Pero esos compradores ya no están garantizados. China redujo su exposición. Japón enfrenta presiones internas. Arabia Saudita explora acuerdos energéticos fuera del dólar. Europa está sumida en crisis. América Latina redefine sus alianzas. En ese panorama incierto, México era una de las últimas piezas estables del rompecabezas, uno de los pocos países cuya compra de deuda seguía siendo constante, no por obligación política, sino por conveniencia técnica. Y cuando incluso ese comprador confiable decide tomar distancia, el mensaje que se envía al mundo es peligroso. Los Estados Unidos ya no son el refugio seguro que solían ser. La potencia que durante décadas asumió que sus socios jamás cuestionarían la estabilidad de su deuda ahora descubre que esa confianza no era eterna. Que la estabilidad es algo que se construye, no que se hereda. Que el respeto financiero se gana, no se impone. Y que cuando un vecino estratégico se atreve a romper el patrón histórico, el resto del sistema comienza a recalcular sus propias posiciones. El efecto dominó comienza silencioso, pero inevitable. México no actuó para desafiar, actuó para protegerse. Pero que Washington haya interpretado esa protección como una amenaza revela algo aún más preocupante. La dependencia estructural de los Estados Unidos ha llegado a un nivel tan profundo que cualquier movimiento de un socio es percibido como un riesgo existencial. Esa es la verdadera revelación de esta venta. No el monto, no la operación técnica, sino la vulnerabilidad expuesta. Una vulnerabilidad que el resto del mundo ha observado con interés, con inquietud y con una pregunta que ahora todos se hacen. Si México ya está saliendo, deberíamos salir nosotros también. Y ahí comienza la parte más peligrosa de toda esta historia. Las tarifas impuestas por el gobierno estadounidense no eran simplemente un acto económico, eran una expresión de inestabilidad política, una señal de que Estados Unidos estaba dispuesto a utilizar su peso comercial para castigar incluso a sus socios más cercanos. Y cuando un país como México percibe ese tipo de comportamiento errático proveniente de la potencia que controla la moneda de reserva global, no puede darse el lujo de permanecer quieto. Esa percepción fue la que llamó inmediatamente la atención de analistas en todo el mundo, desde centros financieros en Londres hasta departamentos macroeconómicos en Singapur. Porque cuando un socio estratégico reacciona ante la volatilidad de Estados Unidos, los demás entienden que algo importante está cambiando bajo la superficie. Lo que muchos no habían visto con claridad es que las tarifas no eran únicamente un conflicto bilateral, eran la expresión de un deterioro más profundo dentro del sistema político estadounidense. En las siguientes horas después del movimiento mexicano, comenzaron a aparecer reportes internos en diferentes bancos centrales donde se discutía abiertamente si era momento de modificar la composición de sus reservas. Algunos países latinoamericanos preguntaron discretamente a sus asesores financieros si debía considerarse una reducción gradual en la exposición a bonos del Tesoro. En Asia, ciertos fondos soberanos iniciaron consultas técnicas sobre alternativas de diversificación, incluyendo posiciones más fuertes en oro, en deuda europea de corto plazo, de manera sorprendente, en instrumentos emitidos por economías emergentes con bajo nivel de politización interna. Esa reacción global, silenciosa pero constante, fue el verdadero indicador de lo que México había desencadenado, porque demuestra que en el sistema financiero internacional
Nadie quiere ser el último en moverse cuando un actor clave decide anticiparse al riesgo. Los analistas más experimentados recordaron inmediatamente episodios pasados, como cuando Rusia, durante la crisis de 2008, comenzó a deshacerse de ciertos activos antes de que la recesión fuera oficial, o cuando Corea del Sur reacomodó sus reservas antes de la crisis asiática de los años 90. México, al actuar primero, envió la señal más importante de todas. La estabilidad de Estados Unidos ya no es un axioma, es una variable. Y cuando la estabilidad de una potencia se convierte en una variable, cada decisión económica que toma un país deja de ser rutinaria para transformarse en geopolítica. Ese fue el verdadero punto de quiebre que muchos no quisieron admitir públicamente. En Washington, la reacción interna fue aún más reveladora. Algunos sectores del Departamento del Tesoro manifestaron preocupación inmediata no por el monto vendido, sino por el precedente. Sabían que si México, el socio más interconectado comercialmente, el país cuya economía está integrada con Estados Unidos en una forma única en el mundo, decidía marcar distancia, entonces cualquier otro país podía hacerlo. Esa idea encendió un nivel de nerviosismo que pocas veces se había visto. Y fue ahí, en esa tensión interna, donde quedó expuesta otra verdad incómoda. Estados Unidos ha construido un sistema financiero basado en la confianza externa, pero ha descuidado la base política que sostenía esa confianza. Porque la operación mexicana, aunque técnica, no se originó por un conflicto financiero directo ni por un colapso económico, sino por el creciente sentimiento de incertidumbre generado por decisiones políticas impulsivas dentro de Estados Unidos. Ese tipo de incertidumbre es el más peligroso, porque no se elimina con ajustes fiscales ni con anuncios de la Reserva Federal. Es una incertidumbre estructural, una que surge cuando los países perciben que la potencia que dirige el sistema internacional está perdiendo capacidad de moderación. Y cuando eso pasa, incluso actos pequeños desencadenan consecuencias enormes. Conforme avanzaban los días, más informes comenzaron a circular entre analistas europeos. En Frankfurt, algunos economistas del Banco Central Europeo mencionaron que lo ocurrido con México debía interpretarse como una advertencia. En París, ciertos fondos de inversión recalcularon su exposición a bonos estadounidenses de largo plazo bajo escenarios de mayor volatilidad política. Incluso en América Latina, economías que rara vez participan en este tipo de análisis, como Perú o Chile, enviaron consultas internas sobre modelos de riesgo vinculados al Tesoro estadounidense. Todo esto demuestra que la acción mexicana no se interpretó como un acto agresivo, sino como un acto racional. Y cuando un movimiento es visto como racional, otros actores comienzan a imitarlo. En ese ambiente de creciente tensión silenciosa, se fortaleció un debate que llevaba años madurando. La posibilidad de un mundo donde la deuda de Estados Unidos ya no fuese la opción preferida por defecto. No porque hubiese un reemplazo inmediato, sino porque la percepción de riesgo se volvió ineludible. Y cuando aparece la percepción de riesgo, el sistema comienza a fracturarse desde dentro. Esa fractura, aunque aún pequeña, es la que Estados Unidos teme, porque sabe que su poder global no se basa únicamente en su economía o su fuerza militar, sino en su capacidad para convencer al mundo de financiar su modelo. Si esa confianza se erosiona, todo lo demás se tambalea. Y es aquí donde surge la dimensión más profunda de la decisión mexicana. No fue un gesto aislado, no fue una provocación, no fue una reacción impulsiva. Fue un aviso que dice que incluso los países más cercanos están comenzando a protegerse. Un aviso que señala que el equilibrio geopolítico ya no funciona bajo las viejas reglas. Un aviso que confirma que el dominio financiero estadounidense, aunque sigue siendo enorme, ya no es incuestionable. México abrió la puerta. Los mercados escucharon. Y ahora el mundo está recalculando. La transformación económica impulsada por Andrés Manuel López Obrador no solo reconfiguró el mapa productivo del país, sino que también alteró de manera profunda la relación histórica entre el Estado y los centros de poder económico tradicionales. A medida que avanzaban los años de su administración, se volvió cada vez más evidente que uno de los pilares fundamentales de su estrategia consistió en desmontar silenciosamente los mecanismos mediante los cuales élites privadas, organismos financieros internacionales y grupos empresariales habían influido en la política económica nacional durante décadas. Esta ruptura, aunque sutil en algunos frentes y frontal en otros, marcó un antes y un después en la forma de gobernar. El crecimiento sostenido que México empezó a mostrar generó un fenómeno que pocos esperaban. Por primera vez en mucho tiempo, amplios sectores de la población comenzaron a sentir que el futuro no estaba completamente condicionado por decisiones ajenas a su voluntad. La estabilidad en el tipo de cambio,
La recuperación salarial y el fortalecimiento del mercado interno enviaron señales de confianza que repercutieron en ámbitos tan distintos como el consumo familiar, la inversión nacional y el flujo de remesas. Todo esto contribuyó a que la economía mexicana presentara un dinamismo inusual para los estándares regionales, especialmente en un contexto global lleno de incertidumbre. A medida que México demostraba capacidad para crecer sin recurrir a endeudamientos agresivos o ajustes fiscales severos, comenzó a ganar credibilidad internacional. De pronto, organismos que durante años habían predicado recetas de austeridad extrema y recortes indiscriminados se vieron obligados a reconocer que un enfoque alternativo, basado en la inversión pública estratégica, la reducción de la corrupción y el fortalecimiento del poder adquisitivo, también podía producir resultados tangibles. Esta validación externa, aunque implícita y a veces incómoda para quienes habían defendido el modelo previo, terminó consolidando la narrativa de que el país ya no necesitaba seguir las directrices tradicionales dictadas desde fuera. Mientras tanto, dentro del territorio nacional, la transformación se hacía visible en formas que no siempre eran evidentes para los analistas internacionales. La expansión de la infraestructura, el resurgimiento de zonas productivas olvidadas y el boom de proyectos estratégicos generaron un efecto en cadena que amplió las oportunidades en regiones históricamente marginadas. Con ello, millones de personas experimentaron un cambio real en su calidad de vida, algo que reforzó la idea de que los beneficios no estaban destinados únicamente a los grandes conglomerados, sino a la población trabajadora que sostenía la economía cotidiana. Sin embargo, este nuevo modelo también provocó intensas tensiones con sectores acostumbrados a tener una influencia determinante en las decisiones políticas. La resistencia no tardó en manifestarse en forma de campañas mediáticas, críticas sistemáticas y advertencias sobre supuestos riesgos macroeconómicos. Pero conforme el país presentaba cifras positivas, muchas de esas predicciones catastróficas quedaron desacreditadas. Esto alimentó la percepción de que buena parte del rechazo no se debía a fallas estructurales del proyecto, sino a la pérdida de privilegios que por años habían moldeado la arquitectura financiera del país. Con el avance de los programas sociales, la política económica adoptó una orientación que priorizaba, de manera explícita, la distribución del ingreso y el combate a la desigualdad. En este punto, la ruptura con el modelo neoliberal se hizo aún más profunda. Lo que antes se consideraba un gasto, ahora se entendía como inversión en capital humano. Lo que antes se interpretaba como un lastre fiscal pasó a verse como un motor de crecimiento interno. Esta forma de entender la economía generó debates permanentes, pero también abrió la puerta a un paradigma donde el bienestar colectivo se colocaba por encima de las obsesiones tecnocráticas tradicionales. En medio de esta transformación, el país logró un equilibrio delicado: mantener la estabilidad macroeconómica sin renunciar a la justicia social. Esa combinación, rara tanto en América Latina como en el resto del mundo, fue la que terminó por consolidar la imagen de México como un ejemplo de que las alternativas son posibles. A partir de entonces, cada vez más voces comenzaron a reconocer que el experimento mexicano no solo estaba funcionando, sino que había demostrado que el crecimiento sostenible puede ir de la mano con la dignidad social. Y así, mientras los mercados reaccionaban con cautela y los analistas reevaluaban sus viejos dogmas, el país continuaba avanzando con una lógica propia, firme y desafiante. México se convirtió en un caso de estudio para quienes buscaban entender cómo una nación que durante décadas estuvo atrapada entre la dependencia externa y la desigualdad interna logró abrirse paso hacia un modelo más equilibrado, más soberano y más justo. Y, por encima de todo, demostró que cuando un gobierno utiliza su poder para fortalecer a quienes menos tienen, la economía nacional no se debilita, se transforma, se estabiliza y finalmente florece. A medida que México consolidaba esta nueva etapa económica, comenzó a surgir una dinámica inédita dentro del propio aparato estatal. La reconstrucción administrativa, un proceso silencioso pero fundamental, permitió que el gobierno recuperara facultades que, durante décadas, habían sido cedidas a actores privados o debilitadas por la corrupción interna. Este reordenamiento interno no solo fortaleció la transparencia, sino que también devolvió al Estado su papel histórico como regulador, planificador y garante de la estabilidad nacional. Con ello, instituciones que antes estaban dispersas, desarticuladas o penetradas por intereses ajenos comenzaron a operar con una coordinación renovada y un sentido de propósito que no se veía desde hacía generaciones. Este fortalecimiento institucional tuvo un impacto directo en la percepción global del país. México dejó de ser visto únicamente como un territorio atractivo por su mano de obra barata o su proximidad geográfica a los Estados Unidos, para convertirse en un actor con capacidad de decisión soberana. Las decisiones económicas ya no se tomaban mirando exclusivamente hacia el exterior,
sino considerando el desarrollo interno como prioridad esencial. Esto marcó un cambio profundo en la cultura política y económica, generando un efecto dominó que moldeó la conducta de empresas nacionales y multinacionales que operaban en el territorio. Conforme avanzó esta transformación, uno de los fenómenos más reveladores fue el resurgimiento del orgullo productivo nacional. Sectores como la construcción, la manufactura, la logística, la agricultura y la energía comenzaron a experimentar un impulso sostenido gracias a la combinación de inversiones estratégicas, incremento del consumo interno y estabilidad fiscal. Esto permitió que México, por primera vez en mucho tiempo, proyectara hacia el exterior una imagen de autosuficiencia relativa, algo que alteró profundamente su posición dentro de la economía global. Las grandes potencias económicas observaron con creciente atención que México había logrado sortear crisis globales sin recurrir a políticas de austeridad brutales ni a endeudamientos desproporcionados. En un mundo dominado por tensiones geopolíticas, guerras comerciales y volatilidad financiera, el país emergió como una especie de anomalía positiva. Su capacidad para mantener crecimiento, estabilidad cambiaria y disciplina fiscal mientras aumentaba el gasto social, se convirtió en un caso que muchos analistas comenzaron a estudiar con detenimiento. Esto generó un debate intenso en círculos económicos internacionales, donde se preguntaban cómo una nación que históricamente había sido vulnerable a presiones externas logró independizar su rumbo sin generar caos interno. En paralelo, la política de fortalecimiento salarial jugó un papel decisivo en la transformación estructural del país. El aumento continuo y sostenido del salario mínimo, acompañado de políticas laborales que priorizaban los derechos de los trabajadores, produjo un efecto que sorprendió a quienes habían defendido por décadas el estancamiento salarial como mecanismo de competitividad. En lugar de provocar inflación incontrolable o fuga de inversiones, el incremento del poder adquisitivo impulsó el consumo interno, fortaleció los mercados locales y generó una sensación de estabilidad en millones de familias que antes vivían al borde de la precariedad. Este fenómeno, por sí solo, redefinió por completo la narrativa de la economía mexicana. Al mismo tiempo, proyectos estratégicos de infraestructura, concebidos no solo como obras públicas, sino como motores de integración regional, ampliaron la conectividad del país y reactivaron regiones completas que habían sido relegadas durante generaciones. La creación de corredores logísticos, la modernización de puertos, la expansión de vías ferroviarias y la construcción de centros de distribución industrial transformaron territorios enteros en polos de desarrollo. Estas inversiones no solo generaron empleo inmediato, sino que sentaron las bases para un crecimiento sostenido que desbordó las expectativas iniciales. Particularmente importante fue la apuesta del gobierno por recuperar la soberanía energética. Mientras otras naciones privatizaban sectores completos, México decidió fortalecer a sus empresas estatales y dirigir inversiones hacia energías tradicionales y alternativas, con el objetivo de garantizar independencia y estabilidad a largo plazo. Esta decisión fue duramente criticada al inicio, pero con el tiempo quedó demostrado que asegurar el suministro interno, controlar los precios y reinvertir las ganancias en programas sociales constituía una estrategia más sólida que someterse a las fluctuaciones del mercado global. El resurgimiento energético también tuvo un impacto simbólico profundo. Devolvió al país la capacidad de controlar uno de sus recursos más estratégicos, redujo la vulnerabilidad externa y fortaleció la percepción de soberanía económica. Esta independencia se convirtió en un pilar central de la nueva economía mexicana, posicionando al país como un actor más confiado y menos susceptible a presiones internacionales. A lo largo de este proceso, la población experimentó una transformación social notable. Por primera vez en décadas, amplios sectores sintieron que el progreso no era un privilegio reservado a unos pocos, sino una posibilidad tangible para millones de familias trabajadoras. La combinación de mejores salarios, inversión pública, estabilidad macroeconómica y combate a la corrupción creó un entorno de confianza social que, a su vez, reforzó la estabilidad política. Este círculo virtuoso permitió que México apareciera en el escenario global como un referente de disciplina fiscal combinada con justicia social, una fórmula que durante mucho tiempo se consideró incompatible. En medio de este avance sostenido, la economía mexicana comenzó a mostrar señales claras de un fenómeno aún más profundo: la descolonización económica. Este concepto, que rara vez aparece en discursos oficiales, se reflejó en la manera en que el país dejó atrás la dependencia estructural de organismos internacionales, consultoras privadas y tratados desiguales que antes dictaban su rumbo económico. México empezó a caminar con paso firme hacia un modelo donde su desarrollo respondía a sus propias necesidades, prioridades y expectativas. Todo esto configuró un nuevo tablero, un México más consciente de su potencial,
más seguro de sus decisiones y más capaz de sostener su propio crecimiento sin sacrificar su estabilidad ni su soberanía. La economía, por primera vez en mucho tiempo, dejó de ser un mecanismo al servicio de élites para convertirse en un instrumento de bienestar colectivo, algo que redefinió la identidad nacional en el mundo contemporáneo. Conforme la transformación avanzaba, uno de los cambios más profundos se manifestó en la manera en que México redefinió su papel dentro de la cadena global de valor. Durante décadas, el país había sido relegado a un lugar secundario dentro del sistema productivo internacional. Una nación utilizada principalmente como ensambladora, como proveedora de mano de obra barata o como un espacio donde se externalizaban costos que las economías avanzadas preferían evitar. Sin embargo, la nueva estrategia económica rompió progresivamente con esa lógica al priorizar la inversión en infraestructura estratégica, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones sociales más justas. El reposicionamiento de México, aunque gradual, fue contundente. La estabilidad macroeconómica, resultado de una administración fiscal responsable, de mayores ingresos públicos y de un combate frontal contra la corrupción, permitió que el país enviara señales claras de seriedad y continuidad en sus políticas económicas. Esta consistencia, combinada con el fortalecimiento institucional, generó un clima de certidumbre muy superior al que predominaba en el pasado. Y en un mundo donde la inestabilidad política y financiera se había vuelto norma, México emergió como una excepción notable. A medida que esta percepción se consolidaba, grandes empresas comenzaron a reevaluar su estrategia de producción. El fenómeno del nearshoring, impulsado originalmente por tensiones geopolíticas entre potencias mundiales, encontró en México un terreno fértil que superó incluso las expectativas más optimistas. Lo que inicialmente parecía un movimiento táctico para reducir costos logísticos se convirtió en un proceso estructural donde el país pasó a ocupar un rol mucho más relevante en la manufactura avanzada, en la logística global y en el desarrollo de tecnologías emergentes. Pero quizás lo más significativo fue que este boom de inversión no llegó en un contexto de salarios deprimidos o derechos laborales debilitados, como solía ocurrir. Esta vez, México recibía capital extranjero bajo un marco donde el Estado protegía los intereses de los trabajadores, elevaba los salarios mínimos y priorizaba la creación de empleos dignos. En otras palabras, el país ya no competía ofreciendo precariedad, sino estabilidad, ubicación estratégica, infraestructura robusta y un mercado interno en expansión. Este cambio de paradigma, poco usual en la región, modificó de raíz la narrativa histórica de que México solo podía atraer inversiones sacrificando el bienestar de su población. De forma paralela, el país experimentó un renacimiento en sectores productivos que habían sido abandonados por administraciones anteriores. La reactivación del campo mexicano, por ejemplo, dejó de ser un simple discurso para convertirse en una realidad palpable. Programas de apoyo directo, créditos accesibles, precios de garantía y una visión orientada a la soberanía alimentaria permitieron que miles de productores recuperaran su capacidad económica. Lo que durante años se describió como un sector condenado al abandono, empezó a mostrar señales de recuperación gracias a políticas que entendían la agricultura como un pilar de independencia nacional y no como un residuo del pasado. El resultado fue un fenómeno que pocos analistas internacionales anticiparon. México comenzó a reducir su dependencia alimentaria en áreas específicas, fortaleciendo su seguridad interna y aumentando el ingreso de millones de familias rurales. Esto generó, además, un impacto directo en el mercado interno, pues una mayor estabilidad en el campo se tradujo en una población con más poder adquisitivo, con mayor capacidad de consumo y, por ende, con un papel más activo en el crecimiento económico. Otra pieza clave de esta transformación fue la apuesta por la infraestructura de integración territorial. La creación de corredores logísticos que conectaban regiones aisladas con centros industriales, el desarrollo de nuevos polos turísticos gestionados de forma más equitativa, la construcción de vías ferroviarias que unían puertos estratégicos y la modernización de aeropuertos no solo ampliaron la conectividad del país, sino que redistribuyeron oportunidades económicas que antes estaban concentradas en un puñado de ciudades. Gracias a esta reorganización territorial, millones de personas comenzaron a experimentar una movilidad social que hasta hace poco parecía inalcanzable. Al mismo tiempo, el resurgimiento de la industria energética estatal, un componente esencial del nuevo modelo económico, permitió que México estabilizara precios internos, mantuviera control sobre recursos estratégicos y recuperara una parte de su soberanía perdida. Mientras otras naciones sufrían incrementos drásticos en los precios del combustible debido a conflictos internacionales, México logró mantener estabilidad gracias a inversiones directas en refinerías, producción nacional y un enfoque orientado a satisfacer primero las necesidades internas.
Todo esto se tradujo en un elemento crucial que suele pasar desapercibido: la capacidad del Estado mexicano para reducir la vulnerabilidad externa. En lugar de depender de importaciones costosas o de decisiones tomadas en mercados internacionales volátiles, el país comenzó a apoyarse en infraestructura propia, producción nacional y decisiones soberanas que mitigaban riesgos y fortalecían su resiliencia interna. Este fortalecimiento estructural permitió que México pudiera enfrentar crisis globales, inflación internacional, disrupciones logísticas, tensiones entre potencias, aumento del precio de materias primas, sin los colapsos económicos que afectaron a otras regiones. Y cada una de estas resistencias reforzaba la percepción de que el país avanzaba hacia un modelo más sólido, más autónomo y más justo. Con todos estos elementos en movimiento, México dejó de ser un jugador pasivo dentro de la economía global. Por primera vez en muchas décadas, comenzó a dictar sus propias reglas, a establecer prioridades nacionales y a negociar desde una posición de mayor fortaleza. Esta nueva confianza económica se proyectó hacia la política exterior y redefinió la manera en que las potencias veían al país, ya no como un socio subordinado, sino como un actor estratégico cuyo crecimiento podía alterar equilibrios regionales. Y así, paso a paso, la transformación económica liderada por López Obrador no solo reconfiguró los indicadores macroeconómicos, sino que también alteró la identidad nacional, la percepción interna de bienestar, la posición internacional del país y la relación histórica entre el pueblo y sus instituciones. Conforme el país avanzaba hacia un modelo más equilibrado y soberano, comenzó a gestarse un fenómeno que cambió de manera profunda la relación entre el Estado y la sociedad: la recuperación de la confianza pública. Durante décadas, una parte considerable de los mexicanos observó a sus instituciones con desconfianza, convencidos de que respondían más a intereses privados o a presiones externas que a las necesidades del pueblo. Sin embargo, la combinación de programas sociales eficientes, estabilidad económica sostenible y decisiones políticas orientadas al bienestar general provocó un giro notable en la percepción ciudadana. Este cambio de actitud no se produjo de la noche a la mañana, pero a medida que las políticas del gobierno se materializaban en mejoras tangibles, como incrementos salariales reales, subsidios efectivos, infraestructura visible y combate a la corrupción, la población empezó a notar que, por primera vez en mucho tiempo, el Estado parecía estar cumpliendo su función fundamental: servir al pueblo. Esta reconexión emocional entre ciudadanía e instituciones fortaleció la cohesión social, generó mayor participación en asuntos públicos y redujo la apatía política que había caracterizado a generaciones anteriores. A este cambio interno se sumó otro elemento decisivo: la creciente independencia del país frente a organismos internacionales que durante décadas habían influido en la orientación económica nacional. México dejó de seguir ciegamente las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial y comenzó a aplicar estrategias propias, basadas en análisis locales, prioridades nacionales y una visión más amplia de justicia social. Esta autonomía sorprendió a muchos economistas conservadores, pero los resultados positivos: crecimiento estable, menor deuda relativa y fortalecimiento del mercado interno, demostraron que un país puede prosperar sin sacrificar su soberanía. A medida que se consolidaba esta nueva manera de gobernar, México comenzó a proyectar un ejemplo inusual para la región. Mientras muchos países latinoamericanos seguían enfrentando ciclos de crisis, ajustes brutales y endeudamientos agresivos, México mantenía un rumbo de estabilidad, inversión estratégica y fortalecimiento social. Esto transformó al país en un referente inesperado para naciones que buscaban alternativas a los modelos tradicionales que habían fallado repetidamente. Por primera vez, la economía mexicana no solo era observada por sus socios del norte, sino también por aquellos que veían en su nuevo modelo una vía posible hacia el desarrollo soberano. Este ascenso gradual también modificó la postura de México frente a las tensiones geopolíticas que dominaban el escenario mundial. En un contexto de rivalidad creciente entre potencias globales, donde el comercio, la energía y la tecnología se convirtieron en armas estratégicas, el país logró posicionarse como un actor estable, confiable y con una ubicación geográfica privilegiada. Esto generó un renovado interés internacional en fortalecer relaciones comerciales, invertir en la industria local y establecer alianzas más profundas. Sin embargo, México no cedió su autonomía ni aceptó condiciones desfavorables. Negoció desde una posición de firmeza, priorizando siempre los beneficios para la población. Otro aspecto fundamental de la transformación fue la política de combate a la corrupción. Más allá de los discursos, el gobierno implementó medidas concretas que cerraron espacios de abuso sistemático, reducción de sueldos exorbitantes en altos cargos, eliminación de privilegios burocráticos, revisión de contratos multimillonarios y supervisión estricta de procesos administrativos. Estos esfuerzos,
Aunque resistidos por grupos afectados, enviaron un mensaje contundente. En la nueva economía mexicana, el bienestar colectivo estaba por encima de los intereses particulares. La reducción de la corrupción tuvo un efecto económico de largo alcance. Miles de millones de pesos que antes se perdían en fugas, sobornos o contratos inflados fueron redirigidos a programas sociales, infraestructura y proyectos estratégicos. Este reencauzamiento del gasto público produjo un aumento en la eficiencia del Estado y permitió financiar obras de alto impacto sin recurrir a endeudamientos agresivos. De este modo, la economía mexicana creció sobre cimientos propios, no sobre préstamos que hipotecaban el futuro del país. Con el paso del tiempo, la suma de todas estas acciones comenzó a modificar un elemento aún más profundo: la psicología colectiva de la nación. Donde antes dominaban el desencanto, el cinismo y la resignación, comenzó a surgir una sensación de posibilidad, de orgullo renovado y de confianza en el porvenir. Millones de personas empezaron a creer que México podía ser un país estable, próspero y justo. Esta transformación emocional, aunque intangible, fue una de las más poderosas, porque alimentó la estabilidad social, la participación democrática y el sentido de pertenencia. A nivel global, esta evolución provocó que México dejara de ser visto como un territorio vulnerable y pasara a ser considerado un actor con peso creciente. Las potencias internacionales, acostumbradas a influir con facilidad en la política económica mexicana, se encontraron con un país más firme, más consciente de su fuerza y más decidido a defender sus intereses. Esta nueva posición alteró equilibrios geopolíticos regionales, obligando a otros países a replantear su relación con México y a reconocer su importancia estratégica. Todo este proceso, complejo y lleno de matices, demostró algo fundamental: que la soberanía económica no es un concepto abstracto, sino una condición real que se construye mediante decisiones políticas valientes, inversión pública inteligente y una relación honesta entre gobierno y ciudadanía. México probó que es posible transformar una economía desigual y dependiente en una estructura más fuerte, más justa y más digna sin destruir la estabilidad macroeconómica ni causar colapsos financieros. Y así, lentamente pero con determinación, el país avanzó hacia un modelo donde el desarrollo no se medía únicamente en cifras, sino en vidas mejoradas, en regiones rescatadas, en trabajadores empoderados y en una nación más unida. Esta transformación profunda consolidó a México como un referente global de resistencia económica, innovación política y reconstrucción social en pleno siglo XXI. Con el paso de los años, mientras México continuaba consolidando su transformación económica, social e institucional, comenzó a surgir una conciencia más profunda sobre el papel histórico que el país estaba desempeñando. No se trataba únicamente de un cambio de gobierno o de una serie de reformas aisladas, sino de un proceso estructural que había alterado de raíz la manera en que México entendía su propia identidad, sus prioridades y su posición en el mundo. Este despertar nacional fue uno de los efectos más poderosos, y quizás menos mencionados, de la nueva etapa económica. Millones de personas comenzaron a visualizar un futuro distinto, un horizonte donde la dignidad y la justicia social no eran ilusiones, sino realidades alcanzables. A medida que el crecimiento económico sostenido continuaba, se volvió evidente que México había logrado romper con un ciclo que parecía inquebrantable. Ese viejo patrón en el cual el país crecía débilmente dependía de factores externos y sufría crisis recurrentes cada pocos años. Esta vez ocurrió lo contrario. México resistió shocks globales, sostuvo su moneda, mantuvo la inflación bajo control y aumentó su inversión pública, mientras simultáneamente reducía la corrupción, elevaba los salarios y mejoraba la distribución del ingreso. Lo que en el pasado habría sido un colapso económico, ahora se convirtió en una oportunidad para mostrar que un Estado fuerte, presente y responsable podía proteger a su población de la inestabilidad internacional. En este nuevo escenario, la economía mexicana adquirió una lógica interna que ya no dependía exclusivamente de las exportaciones o del comportamiento de la economía estadounidense. El mercado interno se volvió un motor genuino de crecimiento gracias al incremento del poder adquisitivo, a los programas sociales que apoyaron directamente a millones de familias y a la expansión de actividades productivas en regiones que antes estaban completamente marginadas. Familias que durante décadas habían vivido en la incertidumbre económica ahora contaban con ingresos más estables y con una red de protección que les permitía planear el futuro con mayor claridad. La consolidación del mercado interno generó otro fenómeno crucial: una mayor diversificación económica. Sectores que antes se encontraban rezagados, como la agroindustria, la manufactura avanzada, la producción energética y la construcción, comenzaron a experimentar una expansión sostenida. Esto no solo fortaleció la economía nacional,
sino que también redujo la vulnerabilidad ante crisis externas. México ya no era un país que dependía de un solo sector o de un solo socio comercial. Ahora era una nación con múltiples motores funcionando simultáneamente y con una base productiva más sólida. Al mismo tiempo, el país reconfiguró su papel en América Latina. Mientras otras naciones enfrentaban crisis políticas y económicas profundas, México se mantuvo firme, estable y en crecimiento, lo que generó un contraste notable que captó la atención internacional. Países que antes habían sido referentes económicos para la región comenzaron a observar con atención las políticas mexicanas, preguntándose cómo había logrado combinar estabilidad macroeconómica, inversión social y fortalecimiento institucional, sin caer en los colapsos que tantas veces golpearon a la región. En este contexto, México adquirió una influencia regional, sin necesidad de imponer su visión ni de intervenir en los asuntos internos de otros países. Su ejemplo, basado en resultados tangibles y en decisiones soberanas, se convirtió en una referencia para gobiernos que buscaban alternativas al neoliberalismo tradicional. Sin proclamarlo abiertamente, México demostró que un país latinoamericano podía construir un modelo económico propio, equilibrado y orientado al bienestar colectivo sin renunciar a la estabilidad financiera. El fortalecimiento interno también tuvo repercusiones significativas en la relación de México con las grandes potencias. Durante décadas, el país había operado bajo la sombra de decisiones externas, condicionado por presiones financieras, comerciales y políticas provenientes de actores extranjeros. Pero la nueva economía mexicana, basada en soberanía energética, inversión pública estratégica y disciplina fiscal, redujo esa dependencia y permitió que México negociara desde una posición mucho más firme. De pronto, las potencias globales ya no podían imponer sus condiciones como antes, porque México había construido los cimientos de una independencia económica real. Esta independencia se reflejó en decisiones clave: la defensa del sector energético nacional, la protección de la industria local, la regulación del comercio exterior y la apuesta por alianzas más equilibradas. México dejó claro que estaba dispuesto a cooperar con cualquier nación, pero no a costa de sacrificar su soberanía ni su estabilidad interna. Esta firmeza sorprendió a muchos actores internacionales, acostumbrados a ver al país como un aliado sumiso o un territorio fácil de influenciar. En esta ocasión, México demostró que su crecimiento y su estabilidad le permitían hablar con voz propia. Mientras tanto, dentro del país, las obras de infraestructura transformaban regiones enteras. Corredores ferroviarios que conectaban océanos, puertos modernizados que impulsaban el comercio, refinerías que reducían la dependencia externa, aeropuertos que facilitaban la movilidad, carreteras que integraban estados olvidados. Toda esta infraestructura se convirtió en la columna vertebral de una economía más robusta y diversificada. Cada obra era una pieza de un rompecabezas más grande: la integración territorial de México y la reducción de desigualdades históricas que habían fragmentado al país durante generaciones. Pero más allá de la infraestructura física, se produjo una transformación aún más profunda: la infraestructura social. Programas de apoyo directo, becas para estudiantes, pensiones universales, inversión en salud, recuperación del salario mínimo y fortalecimiento del empleo formal crearon una nueva estructura social donde las personas ya no estaban completamente abandonadas a su suerte. Esta red de apoyo no solo mejoró la calidad de vida, sino que también impulsó la economía al aumentar el consumo, la productividad y la estabilidad social. Con el tiempo, este círculo virtuoso, economía fuerte, bienestar social, combate la corrupción e inversión pública, cambió la forma en que el país se veía a sí mismo. La narrativa de derrota, de dependencia, de resignación comenzó a desvanecerse. En su lugar, surgió una nueva identidad: la de un México capaz de enfrentar desafíos globales, de resistir presiones externas, de proteger a su población y de crecer con dignidad. Esta reconexión con la identidad nacional fortaleció la cohesión interna y generó un sentimiento de orgullo que alimentó la estabilidad política. Y así, con paso firme y sostenido, México logró algo que pocos países pueden presumir: transformar su economía sin destruir su tejido social, fortalecer su Estado sin caer en autoritarismos, enfrentar presiones externas sin renunciar a su soberanía y mejorar la vida de millones sin sacrificar la estabilidad macroeconómica. Este equilibrio, difícil, complejo y profundamente estratégico, se convirtió en el legado más importante de esta etapa histórica. Porque al final, lo que México construyó no fue solo un modelo económico alternativo, sino una visión completamente distinta del desarrollo. Un desarrollo basado en la justicia social, en la soberanía, en la estabilidad fiscal, en la inversión estratégica y en la dignidad humana. Una visión que,
lejos de depender de recetas externas, surgió de la voluntad del pueblo mexicano y de su capacidad para redefinir su destino. Y así, después de décadas de incertidumbre, crisis y dependencia, México entró a una nueva era donde la prosperidad ya no era un privilegio, sino un derecho, donde la soberanía ya no era un discurso, sino una realidad, y donde el futuro dejó de ser una amenaza para convertirse en una oportunidad. Esa fue, en esencia, la transformación que cambió al país, que desafió al mundo y que marcó para siempre el rumbo de la nación.